Bienvenidos a Cloudinary Plus GT. Un poquito sobre mí. Soy ingeniero en sistemas de acá de USAC, Guatemala, emprendedor. Tengo un proyecto que llamado Cloud Society, el cual trata de unir comunidades de tecnología. Me gusta el open source. Soy amante de esas tecnologías, interesado actualmente en la temática de DevOps, CI/CD, microservicios, observabilidad y otras cosas relacionadas al mundo Cloudinary. Hace poco gané mi examen de certificación de Kubernetes. Entonces, el workshop del día de hoy es Observability, First Steps. Vamos a dar nuestros primeros pasos. Tema 16. Hoy es la charla número 16. Ya ahorita en octubre, aniversario. Entonces, las preguntas pueden hacerla, ingresan a slido.com con el hashtag OTELVA, que es Observability OpenTelemetry, es OTEL, ¿sí? Entonces, acá haré unas slides de OpenTelemetry que son tipo community, pero le haré un montón de cosas que consideré que eran muy importantes para aprender lo que es el tema de telemetría. Una vez más, bienvenidos a todos los que se reunieron el día de hoy, de distintos lugares del mundo. Yo soy Sergio Méndez y vamos a ver nuestros primeros pasos de telemetría con OpenTelemetry, Jagger y Prometheus, los básicos. Entonces, ¿qué es la observabilidad? Bueno, vamos a ver bastantes conceptos por ahí de observabilidad y temas relacionados a esto. Por ejemplo, podrían ustedes preguntarse quién es responsable de escribir software, quién lo opera, si están usando tracing distribuido o trazado distribuido, ¿sí? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Han escuchado de OpenCensus o OpenTracing? ¿Sí? Podrían ser algunas preguntas de esas que se están haciendo, por eso están entrando acá, o han escuchado Observability, ¿y qué es eso? Los básicos. Entonces, la teoría básica de observabilidad, ¿sí? ¿Pero qué es observabilidad? ¿Sí? Hemos estado hablando en este grupo de microservicios, Cloudinary, hablábamos que el Cloudinary pues podría usar tecnologías por ejemplo, abarca 4 pilares de lo que era microservicios, DevOps, containers y CI/CD, ¿sí? Entonces entramos en el particionamiento de una aplicación del tipo monolítico, que era lo típico que metíamos en un servidor toda la aplicación, y se ha vuelto como indispensable en esta época empezar a agarrar su aplicación completa y de repente empezar a modularizar, intercomunicar esos pequeños servicios como una sola aplicación, que es lo que hemos llamado microservicios. Sin embargo, cuando ya son muchas piezas y están creciendo individualmente unas de otras, ya que tiene la parte de aislamiento e independencia para poder actualizar las partes del programa, se puede volver como una interacción compleja. Ahí aparece en un lado Kubernetes para ayudarnos con esa orquestación. Puede ser que hayan muchas fallas a raíz de eso, o tal vez no tantas, pero existen, ¿sí? También puede ser como algo dificultoso poder hacer una debugging, rastrear los errores, ¿sí? En este tipo de aplicaciones. Y puede ser que el monitoreo simple ya no nos esté ayudando, ¿sí? Entonces, ¿qué es la observabilidad? Esta presentación vamos a abarcar conceptos como bien básicos, ¿sí? Y vamos a hacer ejemplos, 2 ejemplos bien básicos. Entonces dice que es observabilidad, ¿sí? Necesitamos esa respuesta en nuestro sistema, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, qué características tienen esas consultas que tienen o
o que se estima un tiempo de 500 milisegundos, que comparten en común, ¿sí? ¿Qué versiones de servicios hay? ¿Qué plugins puede tener mi navegador, va? ¿Cuál es la instrumentación o ese software que produce datos de trazado? Vamos a seguir viendo conceptos clave. ¿Cómo preguntar a los datos para contestar a esas preguntas? ¿Sí? Entonces dice, observabilidad en la teoría de control dice que mide los estados internos de los sistemas, ¿sí? A partir del conocimiento que brindan sus salidas externas, ¿no? O sea, esos outputs de las aplicaciones me pueden dar a conocer el estado interno de mi sistema, ¿sí? Entonces, ese concepto anda relacionado con observabilidad. Estuve buscando bastantes conceptos de observabilidad, no solo de IT, para que agarremos más concepto. ¿Y qué está metido ahí? Por ejemplo, se habla en contraste de un monitoreo, ¿sí? La observabilidad se puede ver como una propiedad del sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá, si vemos el círculo que hemos visto, codificación, testing, después empaquetan la aplicación, la integración, la tienen lista para desplegar y la despliegan, ¿va? Todo el círculo de desarrollo ahí hasta que llega el despliegue. Pues sin querer nos damos cuenta que acá en esta parte de monitor, ¿sí? Pues empieza a caer el concepto de observabilidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas ideas. Monitoreo y observabilidad tienen una relación simbiótica, ¿sí? Puede resumirse en la siguiente oración. Si eres observable, puedo monitorearte, ¿sí? Acá hay otras oraciones. Por ejemplo, poniéndolo simple, observabilidad puede ser cuando obtenemos esos datos y pueden ser disponibles a través del sistema de una forma deseable para monitorear, ¿sí? En cambio, monitorear es esa tarea de recolectar datos y visualizar los datos, ¿sí? ¿Sí? O sea, una cosa es observabilidad y otra cosa es monitoreo, ¿sí? Entonces, esa observabilidad podríamos decir esa arte de recolectar esos datos para después visualizarlos, ¿no? ¿Sí? O sea, prepara la estructura de la información. Cambio el monitoreo, ya la agarra y la muestra para mi análisis de información, que es lo que está acá. Después de que hacemos un sistema observable y recolectamos datos y usamos herramientas de monitoreo, dice, para realizar un análisis de forma manual o automática, ¿sí? Entonces tenemos observabilidad, monitoreo y análisis de información, ¿sí? Entonces después viene el concepto de telemetría. Telemetría es un conjunto de medidas o otros datos en puntos remotos, dice. Bueno, este concepto está orientado a telco, ¿ah? Pura telecomunicaciones, de ahí saqué un concepto así. Esa telemetría es esa colección de medidas o otros datos de puntos remotos en donde hay una transición automática de recibir información de equipo de monitoreo. Hablaba yo con una persona y me decía que esa información de cómo viajan los paquetes del lado de un equipo A a un equipo B es parte de esas medidas que hay en telemetría, ¿sí? Para ver ese rendimiento de equipos de telco. Entonces, si nosotros lo pasamos al concepto de, de microservicios o pequeños servicios, podríamos decir ir recolectando esa información que me mide como ese rendimiento de la aplicación, ¿sí? De esos mis servicios, de cuánto tiempo se están tardando en responder y algunos otros tipos de medidas que pueden tener, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, solo me voy a meter
al slide para ver si va escribiendo alguien. Bueno, entonces, la telemetría, dice, ayuda a la observabilidad, ¿sí? Los datos de telemetría en sí no son observabilidad por ellos mismos. Hacer esa instrumentación es como nosotros hacemos la telemetría. O sea, esa parte de instrumentación son esas herramientas que me permiten grabar ese datos o crear esos datos, ¿va? O sea, es como que hay distintas capas, ¿va? ¿Sí? Entonces, hay un triángulo, creo que no lo incluí en la presentación, pero hay un triángulo que habla abajo que está observabilidad abajo, monitoreo, observabilidad y análisis, ¿sí? 3 niveles de cómo ir midiendo las aplicaciones, ¿no? Y están, como dice, simbióticamente relacionados. Entonces, los datos de telemetría, dice, incluyen trazados, o sea, de dónde se va del punto A al punto B, o del servicio A al servicio B, logs y métricas, ¿sí? Entonces, esto me permite tener diferentes vistas para un entendimiento de la realidad que está pasando en mi sistema o en la aplicación. Entonces, como en algunas sesiones anteriores habíamos hablado de Service Mesh o malla de servicios, ¿sí? Linkerd funcionaba como un container hijo que recolectaba información de red, ¿va? ¿Sí? Y generaba como métricas automáticas sin necesidad de estar yo modificando mi aplicación, sino que hacía una inyección de ese container hijo en mi aplicación, ¿va? Entonces, hablaban de lo que es los Golden Metrics, ¿va? Entonces, las Golden Metrics incluyen o las métricas doradas, más como que las métricas más añoradas en los sistemas para medir el rendimiento y qué está pasando, ¿sí? Se clasifican en 4. Está la latencia, que es el tiempo que toma un servicio en tomar el request, ¿va? La parte de tráfico, la medida de cuánta demanda ha tenido el servicio, ¿sí? La parte de errores, que es la tasa de responder de forma fallida de un servicio. Y habla de saturación, dice. Digamos acá, cuánta el factor de utilización que puede tener en sí un servicio y cómo afecta al consumo de recursos, ¿sí? Entonces, estas 4 forman lo que le llaman las Golden Metrics, ¿va? Entonces, la parte de observabilidad y telemetro y todo lo que hemos mencionado se enfocan en poder capturar estos tipos de datos. O si mencionamos nosotros la parte de telemetría y observabilidad, nos teníamos que enfocar con estos 4 pilares para generar información para poder medir estas cosas. Depende del tipo de aplicación. Entonces, hay algunos otros conceptos como métricas, dice, la agregación y sumarización de estadísticas, los logs, ¿sí? Detallado de información de depuración emitido por procesos y trazado distribuido. Muestra como el trazado de las solicitudes del sistema, permitiendo encontrar problemas de rendimiento y puntos de falla, ¿sí? Otros conceptos que están relacionados con la parte de información de telemetría, que esto, fíjense que es interesante. Si ustedes revisan Jagger y Prometheus, y obviamente hay otras herramientas, manejan muchos conceptos de estos, ¿no? Estos son como que, estas métricas son como los tipos de datos que se pueden generar para su posterior visualización, interpretación y análisis. Por ejemplo, la primera habla de una información instantánea de punto a punto, por ejemplo, para poder visualizar la utilización de CPU. Por ejemplo, el manejo de contadores. En el ejemplo que vamos a ver, se muestran contadores, ¿sí? En la parte acumulativa o crear histogramas, ¿va? De información. Las tasas de atención de un servicio, los rates, ¿va?
requests per second o cosas similares a esas de lo que nosotros querramos medir. También podemos hacer como ciertos tipos de agrupamiento de información a través de tags, información de ese tipo. El spam dice que es el dato que representa una unidad de trabajo en un sistema, ¿sí? Regularmente encapsula un nombre de una operación, un inicio, cuándo inició la operación, cuánto terminó, ¿sí? Y si hay un padre asociado a la operación, o sea, si dependía de otro request, por así mencionarlo. Entonces, ese trazado muestra una gráfica cíclica de los spam, ¿va? O sea, de dónde va el punto A al punto B, ¿va? ¿Sí? Y muestra sus relaciones, ¿sí? De esa transición que hay. También hay contextos distribuidos, ¿sí? Que los pueden relacionar con tags, etc. Por ejemplo, eventos pueden asociar, por ejemplo, un request a que lo pueden clasificar a que se identifique como un evento, ¿sí? Entonces, acá es donde dicen, yo necesito entonces un framework de instrumentación, ¿sí? Un lugar donde enviar mis datos y un lugar donde visualizar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez yo vi, bueno, yo estaba como aplicando una consultoría y hablaban, ala, pero nosotros hicimos una aplicación que trata de medir los requests en red, ¿va? Fue del punto A al punto B, ¿va? Entonces yo dije, eso he escuchado como que Jagger lo puede hacer, ¿va? Entonces, si están tratando de reducir tiempos, hacer un tipo de depuración o una situación similar, por ejemplo, en el caso de que yo tengo un container tipo distlerless, donde la depuración es casi nula, ya, o sea, me quito tanto a un container que ya se lo corre la aplicación, que ya no puedo sacar outputs a consola. Entonces, ¿qué hago? Podría yo incluir en mi aplicación, hacer un trazado distribuido, hacer tracing o implementar observability. Pero implementar esto significa que hay una modificación en el código de la aplicación. Cosa distinta a lo que era un Service Mesh. Un Service Mesh no altera la aplicación, solo se inyecta una funcionalidad a la aplicación. Entonces el trazado, tracing, observabilidad y todos estos conceptos necesitan una modificación en la aplicación de alguna manera. Si se dan cuenta, cuando vimos la parte de Service Mesh, implementa partes de observabilidad. Sin embargo, el concepto de Service Mesh es como meter un servicio intermedio para capturar y crear cierta lógica sin modificar la aplicación. De paso, el Service Mesh crea observabilidad. Entonces, acá hay un concepto de instrumentación que se refiere a cómo hacer esas medidas de un producto con relación al performance, ¿no? Diagnosticar errores y escribir información de trazado. O sea que básicamente hay librerías que me permiten a mí guardar esa información en mi base de datos o en mi programa especial de trazado, como lo es Jagger y Prometheus. Entonces, la instrumentación se puede referir a la selección o desarrollo de herramientas para hacer observaciones de variables para, digamos, algún estudio. En la observación se recolectan, se guardan y son usados como datos primarios. Este concepto lo saqué de investigación, digamos, de investigadores, ¿va? En este contexto, ¿va? De investigación de temas, investigaciones más formales científicas, ¿va? Pero es interesante ver cómo este concepto lo relacionamos a nuestra área de software. Se refiere a una selección, desarrollo de herramientas para realizar observación de variables, para posteriormente, podríamos decir, hacer un estudio, ¿sí? Entonces, en esa observación se recolectan datos, se guardan y después se usan para ese análisis. Entonces, estamos haciendo una investigación, ¿no? No me atrevo a decir que puedan hacer, bueno, podría hacerse de repente un análisis forense con esta información. Entonces, necesitamos instrumentación, ¿sí? Entonces, acá aparece OpenTelemetry, ¿sí? Entonces,
A grandes rasgos, podemos decir que OpenTelemetry me ofrece un conjunto de librerías para instrumentar y poder generar esos datos, ¿sí? Esos datos para hacer observabilidad y poderlos almacenar en algún lado, exportarlos, ¿va? Es un concepto que mencionan por acá en los temas de observabilidad. Entonces, OpenTelemetry sale de la unión entre OpenCensus y OpenTracing, ¿va? Que tratan de hacer como un estándar o juntar fuerzas para unir las funcionalidades de uno con otro. Uno que hace trazado y otro que obtiene medidas de telemetría, ¿sí? Juntos crean lo que es OpenTelemetry, ¿sí? Entonces sí se manejan unos estándares de información para generar datos de trazado, ¿sí? Entonces, OTel es OpenTelemetry. OpenTelemetry tiene como ese SDK, Software Development Kit, ¿va? O sea, librerías para distintos tipos de lenguajes y para distintos backends o herramientas de observabilidad o trazado. Por ejemplo, maneja lenguajes C#, Go, JavaScript, Java, Python, ¿va? Y pues maneja ciertos conceptos que están relacionados con la parte de telemetría. Por ejemplo, hacer el trazado, hacer el tracking del spam que se está haciendo. El meter es la parte que acumula los datos recolectados para estadísticas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar como pequeñas porciones de código de cómo se ve. Y después vamos a hacer ya el ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de Python, ¿sí? Cómo inicializan como que el motor de trazado, donde inician un spam, lo contextualizan, obtienen como que el contexto actual del spam, ¿no? Básicamente es como ir dejando huella por donde va pasando la aplicación, ¿no? Cómo setear atributos en el spam. Yo quería hacer el ejemplo de incluir atributos, pero ya no me dio tiempo. Hice más básico. Y dónde finaliza un spam, ¿va? Esa captura de información de la unidad de trabajo. Agregar eventos, atributos, etcétera. Por ejemplo, tener una parte de persistencia de datos. ¿Sí? Entonces, OpenTelemetry tiene como un estándar, pero tiene distintos backends y puede mandar información a distintos tipos de programas. En eso consiste OpenTelemetry. Entonces, por ejemplo, acá está ya la parte de instanciar y crear la parte de instrumentación, ¿va? Por ejemplo, acá está una aplicación de Flask, ¿va? Y cómo ustedes incluyen librerías para empezar la instrumentación. Acá habla ya de los exporters y collector services. Los exporters, pues, hablan de recolectar datos y enviarlo a un backend, ¿va? El backend que vamos a ver hoy es Jagger, ¿va? Prometheus OpenTelemetry tiene soporte, se podría decir acá adelante, dice que no tiene como un soporte ya fijo para Prometheus. Sin embargo, hice un ejemplo usando el Prometheus Client para Python para que vean qué está pasando. Creo que de repente me voy a animar, incluso hasta hacer un diagrama para que me puedan entender de forma fácil cómo funciona el Prometheus. ¿Sí? Lo que les mencionaba, lo usa mucho con Jagger, ¿sí? Jagger, pues, es un proyecto de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, que son la gente de Linux Foundation, ¿sí? Y como ustedes ya saben o han escuchado, funciona mucho la parte de Prometheus y Grafana para graficar los datos. Entonces, ya que vamos entrando por acá, va Jagger, ¿no? Acá tiene un Gopher, ¿sí? Entonces, estos son como los conceptos que están en el site de Jagger y Prometheus, ¿va? Dice que es una tecnología open source
para hacer trazado distribuido de punto final a punto final, ¿va? Hacer un monitoreo y rastrear como esos problemas en transacciones en sistemas distribuidos complejos, ¿sí? Eso dice que es Jagger, ¿va? Monitorea y analiza, pero acá el concepto dice que hace ese trazado distribuido, lo muestra, ¿va? Lo guarda y lo muestra. O sea que si se dan cuenta no es puro tracing, sino que también tiene monitoreo, ¿sí? Va, dice, ¿por qué Jagger? Dice, por ejemplo, acá Jagger maneja dos áreas fundamentales, dice, ese monitoreo en red y observabilidad, dice, ¿sí? Para sistemas distribuidos que son grandes, ¿va? Y proveer como una parte de depuración, ¿va? ¿Sí? Para sistemas distribuidos, ¿no? Versus las aplicaciones tipo monolíticas. Y la parte de Prometheus, ¿sí? El concepto dice que, miren pues, Jagger dice que es una herramienta para tracing. Monitorea también esas transacciones en sistemas distribuidos. Prometheus dice que ofrece la parte de métricas, alertas, ¿no? Y una herramienta de monitoreo, ¿sí? Sin embargo, entre sus características es que provee una base de datos tipo como series de tiempo. Provee su propio lenguaje que le llaman PromQL para consultar la información de Prometheus. Tiene visualización más soporte con Grafana. Eso es bien típico que lo use. Tiene storage, ¿sí? Tiene un storage y maneja varias librerías e integraciones. En la parte de Jagger tiene vamos a ver, tiene tres backends. El que es como de prueba, in memory, van en memoria, tiene Postgres y tiene Cassandra. Entonces, de un día me dije yo, ¿y por qué no hacemos el backend de Mongo? Si Mongo es bien, bien interesante. Ahí está el código fuente. Uno puede contribuir para agregar esos nuevos backends. Y Elasticsearch tiene, creo que es Elasticsearch y Cassandra es la cuestión. El Postgres es de Nats, era otra cosa. Y pues acá está Prometheus, ¿no? Ofrece más esa parte del almacenamiento de métricas y consulta datos. Sin embargo, Jagger es la parte de trazado, ¿sí? Entonces, y Prometheus más es de monitoreo, ¿sí? Metric genera métricas para monitoreo. Entonces, esta es la pequeña demo workshop, ¿sí? Si quieren ustedes ir viendo el código, no les da tiempo por ahí de hacerlo conmigo, lo pueden ir haciendo acá. Puedo dar, bueno, creo que de hecho les puedo pegar acá el link en el chat, ¿sí? Entonces, vamos a ver, acá lo vamos a pegar en el chat, ¿sí? Entonces, acá a partir de esto, vamos a ir acá, ¿sí? Acá en esta demo workshop para que puedan hacer ustedes, está diseñada para correr en Kubernetes, ¿no? He visto que hay un montón de ejemplos que son solo para correr en Docker, pero mi ejemplo es para Kubernetes, ¿no? Entonces, vamos a ver acá algo. Hoy tengo como, vamos a ver acá. Observability. Hoy tengo como, hoy quiero ser profesor. Miren pues, vamos a agregar una dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Tenemos acá nuestro clúster de Kubernetes, ¿sí? Entonces tenemos acá el clúster de Kubernetes, ¿sí? Entonces por acá vamos a tener a Jagger, ¿sí? Como un componente por ahí instalado.
Vamos a tener Prometheus, ¿sí? Entonces la aplicación A, ¿sí? Tengo la aplicación, la primera aplicación, digamos. Y esta aplicación tiene varios pasos que hace ciertas instrucciones, digamos. Tiene el step 1, el step 2, y después manda a llamar a una página, que creo que le puse Cloudnative. Pero si yo accedo así, esto pues me da error, ¿va? No se puede, ¿va? Entonces va a ser un trazado y me va a detectar que hay un error. Mientras en el código está diciendo que haga el step 1 y step 2, lo está registrando acá en Jagger, ¿sí? Entonces después vamos a hacer la visualización, ¿sí? Y vamos a hacer queries de esa información. Esto es como que la parte 1, ¿sí? La parte 2 tenemos una aplicación de Prometheus, ¿sí? Entonces podemos ver que fuera como una parte de un backend, ¿sí? Entonces, fíjense que Prometheus es como bien interesante, ¿sí? ¿Cómo funciona Prometheus? Yo creo que a veces de repente Prometheus es más interesante para los sysadmins, ¿no? Entonces, vamos a poner que tengo la aplicación. Vamos a ver, aplicación. Tengo la aplicación C. Entonces, digamos que esta aplicación me sirve las páginas Hello y Bye, ¿va? Y adiós. Entonces, tengo acá Prometheus. Vamos a ponerlo como que es una base de datos. Entonces, lo que está pasando es que yo le tengo que poner un target, le llaman ellos en Prometheus, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que por ejemplo, que saliera en el puerto 555, que es como tengo la aplicación. Pero y digamos que tuviera la variable, creo que acá, digamos que la aplicación empieza con la variable n igual a 0. Entonces, cada vez que puede ejecutar alguna de estas instrucciones, puede hacer que le sume 1 a esta variable. Como ir contando los requests, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hace Prometheus es que uno le especifica un target, ¿sí? Por ejemplo, que el target es la aplicación C que está en el puerto 555. Y que Prometheus me la revise qué métricas se está generando en la URL metrics. Y esta metrics lo que me va a desplegar es que va a haber un counter, ¿va? Que me despliega el valor de n, por ejemplo. Entonces, luego que revisa, lo almacena. Y acá tiene este valor. Es como que fuera una tipo de base de datos. Sin embargo, con el PromQL que le llaman, ¿va? Yo le puedo decir que me devuelva counter en un tiempo de 0, o sea, en el qué pasó con ese valor, en el tiempo 0 hasta el segundo 50, digamos, o hasta el minuto. Y me hace una gráfica de cómo se compartió la variable counter, ¿sí? ¿Qué pasa con las bases de datos? Hay bases de datos que implementan este soporte para el metrics, ¿sí? Y Prometheus implementa plugins para implementar ese metrics que generan otras bases de datos, para poder interpretarlo y sacar estas gráficas. Pero, bueno, a mí no me gusta cómo Prometheus lo grafica. Ok, haremos Grafana. ¿Sí? Pues como Grafana es más bonito, más chulo, podemos en vez de usar el graph de Prometheus, y usamos Grafana. Entonces tenemos ese monitoreo de request y cómo está viajando los servicios de un punto A, por ejemplo, a B, y haciendo esa gráfica de esa relación de cómo se va moviendo.
Mientras que voy capturando métricas de cómo se están comportando los requests y cosas así. Y acá me va mostrando los errores también de la aplicación. Entonces, básicamente, la demo consiste en esto. ¿Sí? Entonces, como primer paso, esto es como la parte que uno dice cuando cocinan en la cocina, en programas de cocina. Después de 30 minutos, pues ya lo tienen hecho. Entonces, vamos a explicar los pasos. Miren, pues, clonamos el repositorio, nos movemos a la repo, ¿sí? Me voy cambiando y si quieren acá, ya pasémonos al código para que no sea tan aburrido. Entonces, me voy a ir a mi repositorio que tengo acá. Bueno, yo lo tengo acá en Workspace. Cloné mi repositorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo acá tengo, en esta carpeta, miren, que dice Python 3 Flash, pues tengo como varias versiones de servicio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este repositorio es agarrar una de estas versiones que ustedes quieran para generar un container. Por ejemplo, yo quiero la que dice index Jagger. Entonces, esta tiene como un ejemplo básico de Jagger. Requisitos es que maneja un namespace en Kubernetes que se llama Observability, pero uno de mis scripts se los crea. Entonces, acá crea como un servicio de trazado que se va a llamar MyTraceService. Después crea la parte de cómo exportar la data, ¿sí? Que lo va a exportar a un Jagger que tengo yo instalado, ¿sí? Entonces, esta aplicación de Flash, pues está bien súper sencilla. Lo que hace es que tiene implementado que imprima la palabra Jagger, ¿sí? Imprima la palabra Jagger cuando yo ingreso al servicio en el raíz, ¿sí? Entonces, lo que va a guardar en Jagger va a ser, acá miren que dice Step 1. Yo podría, por ejemplo, poner acá otras instrucciones que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, conexión a base de datos, query por acá, genere ticket, yo que sé, puedo identificar cada uno de esos pasos. Y en el segundo paso hace un request a una página que yo le llamé Cloudinary. Cloudinary pues no va a funcionar, va a dar error y me va a registrar error. Si llegara al final, pues muestra el mensaje Jagger. Sin embargo, acá lo subí el container como error con la palabra Cloudinary para mostrar ahí. Sale en el puerto 5555. Entonces, genero mi container con el script build, ¿sí? Acá en esta parte de build, ustedes pueden poner su usuario del Docker Hub, ¿sí? Lo reemplazan. Se tienen que loguear al Docker Hub con Docker Login, ¿sí? Y pues generan la imagen. Y ya crea su imagen en el Docker Hub. Una vez que es creada la imagen, yo creé, tienen que instalar Jagger, ¿va? ¿Sí? Por ejemplo, acá dice Jagger install, ¿va? Entonces, ¿qué hace este Jagger install? Pues instala Jagger, tienen alguno, ¿va? Pero ¿qué hace concretamente? Lo que hace Jagger install es que crea el namespace de observability y crea todos los componentes necesarios para desplegar Jagger, ¿sí? Entonces, lo corro y todo sencillo. Ya que tengo instalado mi Jagger, creo yo la despliego el portal de, digamos, Jagger es como que instala el core, ¿va? Esto de acá, instala el core y tiene como un CRD, una aplicación como un tipo precreado de Jagger. Y tienen ustedes que crear este archivo que se llama Simplest. Entonces, acá en la página de Jagger,
un montón de documentación. Esta es la forma como más básica de crear exponer de forma pública el diagrama, ¿sí? Entonces crean este simple, ¿no? Y yo, por ejemplo, puse dos versiones. Si quieren ustedes sacar de forma con un ingress el Jagger, pues pueden usar este ingress. O si quieren usar Noteport, pues pueden usar este jump que lo saca por el puerto donde se desplegó el pod, ¿no? Entonces, acá me lo sacan el puerto 30.222. ¿Sí? Entonces, esa sería la parte de Jagger, pero ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Miremos. Entonces, acá, por acá quiero ver si está activo. Sí está activo, miremos. Entonces, acá está Jagger, ¿no? Lo hice como Noteport. No quiere decir que es la forma más segura. Solo quiero ver cuál era la aplicación, ustedes. Esperen. Que acá hice un montón de cosas. Vamos a... Ay, se desconectó. Pero... Vamos a ver. Workspace. Acá está Jagger. Entonces, vamos a ver acá en el Noteport. ¿Sí? Ah, dice que es la 30. Ah, no. Pero este es Jagger. Es en la aplicación Jagger App. ¿Sí? Entonces dice que está en la 30.001, dice. Entonces tiene que ser la 30.001. Vamos a ver dónde tengo acá la 30.001. Ah, acá está, miren. Entonces, si yo le doy 30.001, miren, me da error. Porque yo le puse que se fuera a la página Cloudnative y no existe. Entonces, por lo tanto, me tira error. ¿Sí? Sin embargo, en el código me está haciendo el trazado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un trazado? Python 3, index, y donde dice Jagger. Acá está haciendo el trazado, miren. Registra step 1, step 2 y acá error, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros revisamos Jagger, vamos a ver acá distintos servicios. Siempre incluye a Jagger, a él mismo, ¿no? Pero acá está, miren, My Traced Service. Entonces, vamos a escoger My Traced Service, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer queries, miren, dice HTTP status code y 200, estuvo bien. Entonces yo puedo ver, miren, acá está como que qué cosas pasaron, ¿no? Entonces acá está el trazado, miren. Dice que fue en el puerto tal y así al hello. Podemos ir a ver al código por acá. Quiero ver por acá. Bueno. Ah, yo creo que, fíjense que creo que no. Este era mi servicio viejo. Que le cambié el... Ah, no, perdón. Como tiene soporte de... Miren acá, este es en el hello, miren. El diagonal está asociado al hello. Lo que pasa es que como le agregué el soporte de Flask para que me registre qué método fue llamado también, ¿no? Entonces, miren, pues acá está el hello y acá registró el step 1, ¿ve? ¿Sí? Después registró el step 2. Y después registró esta parte de acá, ¿va? ¿Sí? Donde fue que pasó el error, ¿sí? Y acá, miren, va haciendo las mediciones de tiempos de ejecución, ¿sí? 244 y el tiempo de milisegundos, ¿no? ¿Sí? Con los tiempos de ejecución que tuvo por ahí, ¿sí? Y acá, miren, va detectando las partes de ejecución, ¿va? Entonces, por ejemplo, acá ya me menciona el tiempo, miren. Vamos a ver, dice 9:36, miren, dice un error, ¿va? Estos son nuevos, ¿sí? Entonces,
alguien, me imagino que por ahí alguien ahorita se metió y le dio metrics, ¿va? Pero este no es el que da metrics. El que da metrics es el de ¿cómo se llama? El de Prometheus, el ejemplo de Prometheus. Entonces, también acá me permite hacer comparaciones entre servicios, miren, ¿sí? Entonces, puedo yo hacer como buscar el servicio A, el servicio B y hacer una comparación de versus, ¿va? Esa parte no la incluí acá en la demo, ¿sí? Entonces, estos fueron unos de otros despliegues, miren, que también tenía. Y estos otros por acá, pues, tiene otro. Entonces, tiene 20 trazados registrados, ¿sí? Vamos a ver, esta sería 21, 22, ¿no? ¿Sí? Vamos a cargar acá. Search. Pero acá tiene límite de 20, ¿ven? Vamos a ponerle más. Miren, bueno, tiene bastantes por ahí, miren. Ya tiene las gráficas de tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes acá pueden setear atributos e información de este tipo para hacer esta parte de trazado. O de repente este metrics me lo está haciendo un hacker por ahí. ¿Sí? Entonces, así es como hace el trazado básicamente Jagger, ¿sí? Ahora en la parte de Prometheus tenemos la parte de Prometheus, vamos a ver. Miremos la parte de Prometheus, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. O sea, básicamente lo que tendrían que hacer con mi repo es renombrar cualquiera de estos, miren, y volverlo a index. Este es como que el último que dejé que era para Prometheus. Vamos a ver acá. Sí. Entonces, miren, pues, OpenTelemetry no tiene como que soporte full de Prometheus, ¿va? Solo tiene algunas cosas. Entonces, acá este ejemplo lo adapté. Ahí están las referencias en la slide. Hacerlo como que lo súper más sencillo posible. Entonces, acá en esta parte tiene un contador, ¿sí? O sea, es un servicio web, ¿va? Que en diagonal imprime Hello World. Pero lo que estoy haciendo yo es llevando un contador que se llama Python Request Operations Total, ¿va? Que dice que es el total de requests procesados. Le sume yo 1 cada vez que entra al servicio en la diagonal, o sea, en hello, ¿va? Va a ir sumando 1, sumando 1, sumando 1, sumando 1, ¿sí? Y cada servicio de estos se pone de forma pública en metrics, ¿sí? Entonces lo que hace acá es que recolecta toda esta información guardada del counter cada vez que le va sumando y la va imprimiendo, la devuelve cuando yo ejecuto diagonal metrics, ¿sí? Y devuelve la información para que sea interpretado para Prometheus. Pero acá hay algo interesante. ¿Se acuerdan de la gráfica que yo les había mostrado? Entonces, en esta gráfica les voy a enseñar la configuración. Prometheus App. Entonces, Prometheus App, le pongo ahí una anotación para que lo detecte automáticamente. En Docker, ustedes lo que hacen que es que en el archivo de configuración de Prometheus le ponen quién es el target, ¿va? Y a quién va a ir a ver de ese servicio. Entonces, acá le ponen que este deployment lo pueda descubrir Prometheus. ¿A dónde? En la URL diagonal metrics y en el puerto 55525 y Scrabble True le ponen. Ya solito lo detecta. Pero yo le tuve que haber implementado el diagonal metrics, ¿sí? A mi aplicación en Docker. Bueno, y acá lo que hice es que la expuse. ¿Sí? Ahorita me voy a meter a la aplicación expuesta. Está acá, miren. Tengo la aplicación expuesta. Si le doy yo metrics, me devuelve las metrics, ¿sí? Acá van 10, miren. Si yo le doy acá, 11, 12. Ay, perdón.
Miren, van 12. Entonces lo que hace Prometheus es que va a leer esto en cierto intervalo de tiempo y lo va guardando internamente para mostrarlo posteriormente, ¿sí? Entonces, como este que está en Python Request Operations Total, ¿no? Entonces, ese estaba, vamos a verlo acá. Ese estaba acá en el index, ¿no? Acá miren Python Request Operation Total. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Por ejemplo, acá le doy execute para que me... Ah, espérame, yo creo que acá... Ah, bien, acá expongo el puerto, miren. Acá... Vamos a ver, yo creo que es hacerlo. Vamos a ver. Entonces acá expongo de forma externa el panel de Prometheus, ¿no? Y acá miren, yo puedo graficar esa data que está pasando. Dice los últimos, bueno, acá ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner los últimos, el último minuto. Entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a poner, voy a generar acá información, ¿sí? Y me lo tiene que ir acá. Miren, acá ya cambió, ¿sí? Si le pongo tal vez en 2 minutos. Acá, bueno, acá iban 14 en el último minuto, 10 segundos, tal vez 20, 30, 40 segundos, tal vez. Dice que van 14. Vamos a ver a metrics. Ah, bueno, pero acá ya se pasó. Vamos a ver. Acá. Eh, sí, entonces, vamos a ver acá. Bueno, entonces en esta parte pueden ir ustedes visualizando, digamos. Ah, bueno, acá sí se ve, miren, en el último segundo dice que van en 68, dice. 2 segundos, 10 segundos, vamos a ver. Si le pongo acá, y acá, execute. Ah, bueno, miren acá, ya está aquel 68 que habíamos mostrado. Es como ir jugando con las gráficas, ¿no? Pero así como esto, ustedes pueden usar Grafana y mandarle sus parámetros de consulta para que les grafique ahí la información. Y no le esté dando yo execute, sino que él solito lo haga con un temporalizador de información, ¿no? Entonces, así es como pueden ustedes jugar con insertar datos a Prometheus, graficarlos por acá o asociarlo con Grafana. Entonces, básicamente esa sería la demo básica de observabilidad y trazado. Y si quieren, pasemos a la parte de preguntas. Bueno, pero pues, vamos a ir por acá. Y... pero acá tenemos bueno, entonces miren pues. Acá tenemos la parte de las preguntas, ¿no? Sí, Jagger sí permite usarse en sistemas distribuidos. De hecho, bueno, si quieren hacer sus preguntas pueden meterse a slido.com con el código OTL de Open Telemetry. Entonces, dice Jagger permite usarse en sistemas no... Ahorita si quieren pueden incluso usar audio, pero pueden dejar también sus preguntas de forma escrita acá si les da pena usar el audio. Bueno, si quieren pónganla acá, contestamos la pregunta y pueden ampliar con audio. Entonces dice, Jagger permite usarse en sistemas distribuidos. Sí, de hecho esa es su finalidad. De hecho, Kubernetes tiene las aplicaciones en un montón de, o sea, en ese no nos dimos cuenta en qué nodos están publicados. Pero cuando estaba creando los servicios, sí está,
De hecho, es un clúster de 3 nodos y están publicadas las cosas en distintas partes. Entonces, sí, definitivamente Jagger puede usarse en sistemas distribuidos. Esa es su naturaleza en sí, ¿va? Dice acá, entonces también podría monitorearse un servidor local. Sí, sí se puede monitorear un servidor local, pero ¿se acuerdan que estábamos hablando de observabilidad? ¿No? Y cada uno tiene su parte. Observabilidad, o sea, está la instrumentación para generar los datos, ¿sí? Y la observabilidad que permite recolectar esa información para tener ese detalle y cuál es como el estado del sistema para su posterior visualización en la herramienta de monitoreo y después un posterior análisis. Entonces, es más, digamos, Prometheus está más orientado al monitoreo y no al trazado, ¿sí? Entonces, si yo quiero monitorear algo local, en ciertos tipos de información, ¿va? O sea, cuando puede ser ya muy amplio a nivel servidores, si quiero una información concreta y guardarla, podría usar yo Prometheus, ¿va? Para monitorear un servidor local. Sí se puede. De hecho, hay ejemplos donde lo que hacen es que lo implementa con un Docker Compose, ¿va? Y hacen el deploy ahí en una máquina. Entonces, sí podrías hacerlo, pero creo que el poder real está en ponerlo distribuido, ¿sí? Entonces, sí se puede usar para monitorear, ¿va? Vamos a ver, acá hay un chat. Fíjate que, por ejemplo, vámonos acá, vámonos al OpenTelemetry. Vamos a ver. Acá en los enlaces, vamos a ir acá a OpenTelemetry. Tiene varios backends. Fíjate que Elasticsearch, o sea, depende qué tipo de stats que querrás generar, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, mira, pues, por ejemplo, bueno, de por sí acá no está Elasticsearch, ¿va? Pero OpenTelemetry tiene soporte para Jagger, ¿sí? Jagger usa de backend Elasticsearch. Entonces, ese es el backend o sea, OpenTelemetry te mete datos a Jagger, pero no es en sí a Jagger, sino que a su backend, que es Elasticsearch. O sea, pongámoslo más interesante. Ahorita estamos hablando de una solución que compite contra Elasticsearch, Longsearch y Kibana, ¿no? El ELKA, que le llaman, ¿no? Que está compitiendo también con alguna funcionalidad que permite FluentD, ¿sí? Bueno, está compitiendo contra esas herramientas, ¿sí? Entonces, el Jagger y el Prometheus, o sea, poniéndolo, no sé si están por acá los expertos del ELKA, ¿no? Ahí pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, la vez pasada estaba yo usando Elasticsearch, ¿no? Estaba probando ahí y todo el asunto. Entonces, tal vez están más relacionados con estos términos, ¿no? Entonces, el ELKA, ¿va? Tiene un módulo que se llama la APM, ¿sí? Entonces, yo a mi amigo le preguntaba, mira, pues el APM y no sé qué. Entonces, el APM necesita que modifiquen la aplicación para poder recolectar esa información de telemetría. ¿Quién hace eso en estas herramientas? Lo hace Jagger, ¿sí? Entonces, Jagger es como el APM de ese stack, ¿va? Del ELKA, ¿sí? Entonces, vamos a ir contestando acá, dice. Vamos a ver, este ya está. Jagger se puede usar, ¿va? Pero de hecho la naturaleza es más cloud native, ¿va? O sea, que se puede usar, ¿va? Pero de repente yo tengo que pensar, por ejemplo, si quiero una solución que no me consuma mucho recursos, podría ser. O si quiero de repente algún detalle que no me lo permite dar una herramienta de login, ¿sí? Y yo quiero hacer algo personalizado. Puedo caer en este tipo de herramientas como Jagger.
Entonces dice, Jagger debería ser utilizado usando código. Sí, porque miren pues, OpenTelemetry les provee las herramientas para insertar los datos a los backends de Jagger. Y no hay otra forma de meter la información, sino que usando herramientas de instrumentación como lo que es OpenTelemetry. OpenTelemetry lo que hace es que junta y crea un montón de librerías para un montón de herramientas que me permiten hacer cosas similares, como Jagger. RabbitMQ no es un trazador, no es para trazado. RabbitMQ es un broker, ¿va? ¿Y qué es un broker? Un broker recibe mensajes y envía mensajes. Adicionalmente, puedo yo usarlo como un encolador de tareas, ¿va? O colas de trabajo. Entonces, yo no sé si acá donde abrí, bueno, no tiene como en sí, como que esa parte para Rabbit acá, ¿va? Pero te pongo un ejemplo. Redis maneja estos algoritmos PubSub y streaming y compiten también con RabbitMQ. Y acá sí te tiene el soporte de Redis. Entonces, por ahí también está Rosetta. O sea, son distintas herramientas. Un broker no lo puedo comparar con un trazador, porque un broker me permite tener esa como escalabilidad y control para mis tareas asíncronas, probablemente. ¿No? En cambio, Jagger me permite visualizar datos de trazado para depuración. Es distinto el uso. Y dice, ¿cómo se les dice a las aplicaciones que se deben registrar información, la cual puede usarse para telemetría a través de, vamos a ver, ¿cómo se les dice a las aplicaciones que deben registrar información, la cual pueda usarse para la telemetría a través de, mira, más que todo como, de hecho yo andaba pensando hoy, va, bien podrías, bueno, sería pero pienso que sí se puede hacer, así como lo hace el Linkerd que te inyecta un pod, bien podrías de repente hacer un tu container hijo usando el patrón de Sidecar, donde ese sea el que provea las métricas sin que te toque la aplicación, ¿va? Como una tipo de inyección, ¿va? Para registrar esa información, ¿va? Entonces, podrías llegar a una alternativa, ¿sí, va? Alternativas a Jagger, mira, si te das cuenta, mira, pues, si hablas de OpenTelemetry, te crea herramientas para telemetría. Entonces, acá mencionan un montón de esos tipos de herramientas. Pero si ponemos como que los competidores más cercanos, podría decir que está Elka, software en la nube como Datadog, eh, podrías implementar algo con Mongo, incluso acá tiene soporte para Mongo, miren, MySQL y Redis, o sea, insertar la información en su base de datos preferida. Lo que tiene, por ejemplo, Prometheus es que es una base de datos orientada a las series de tiempo. Entonces es especializada para consultar este tipo de información. Pero básicamente no necesariamente necesitamos esto, sino que tener los conceptos, insertar las métricas correctas que necesitamos en los servicios. Porque, por ejemplo, yo me puse a pensar, si uso Mongo, Mongo es bien poderoso. Bien puedo implementar yo telemetría y con los queries de Mongo, ¿no? O sea, no necesariamente necesito Jagger, ¿no? Vamos a ver. La pregunta uno, tal vez creo que no la contesté bien y me ampliaron de último, pero no estoy seguro. ¿Cómo se les dice a las aplicaciones que deben registrar la información la cual puede usarse para telemetría? Va. Alternativas a Jagger, pues hay bastantes, va ustedes.
Yo diría que tal vez la más competente en el mercado pues es Elka. Podrían hablar de FluentD, Datadog y servicios en la nube, ¿no? ¿Con Jagger se puede realizar un trazado en aplicaciones entre SOA? Sí se puede, porque básicamente si te diste cuenta en el código, yo lo que único que hice, vamos a ver, en, acá en el Python 3, me voy a ir acá, en esta parte, yo puedo decir que, por ejemplo, el web service A consume al web service B y yo voy metiendo información a mi Jagger. Y acá solo le pongo el nombre del host, el puerto, y ahí se va. O sea, yo bien podría implementar trazado en un ambiente SOA. Lo que sí es que necesito meter las librerías para que le vayan a insertar en mi información de Jagger. O sea, que creo que Jagger está bien excelente. ¿Va? Monitoreo yo diría que más Prometheus. Trazado, pues Jagger. ¿va? Juntos forman casi lo que hace Elka. ¿va? Vamos a ver, acá me perdí entre las cuentas. Vamos a ver. Sí se puede usar para SOA. Trazabilidad y que sea open source. Fíjate que, por ejemplo, acá en las slides mencionaba unos estándares que eran como que lo principal, ¿va? Entonces, ¿dónde era que estaba? Creo que era en la parte de... Ah, no, está... Ah, espérame, acá está. Esta OpenCensus maneja algunas otras cosas o herramientas asociadas a este estándar que maneja OpenCensus. Y OpenTracing es como el estándar de manejo de información. Entonces tendrías que buscar herramientas que manejen este estándar de OpenTracing o lo de Census, ¿sí? OpenTelemetry solo junta como que el soporte para estos dos estándares. Entonces tendrías que buscar. En la otra que podrías buscar es en el landscape de CNCF, por ejemplo, con respecto a open source, y buscar por acá lo de, vamos a ver si está, observability and analysis, mira. Acá, por ejemplo, dice que está, vamos a ir más cerca. Dice, por ejemplo, no sé si tiene, no tiene como, bueno, pero este RUC me imagino que es a Census. Creo que StatsD, creo que no sé si clasifica por ahí. Mira, InfluxDB, Graphite, habría que ver por ahí. Mira, pero acá en el landscape de CNCF, pues como, este sí me recuerdo, mira, este Bits se maneja con Elasticsearch, me acuerdo, ahí los expertos me podrán ampliar. Acá hay una que es de CNCF, mira, Cortex, dice. Falcon lo he escuchado, es de Xiaomi, pero no lo he usado. Kiali, ese lo he escuchado bastante. Creo que viene con el OpenShift. Entonces, voy a pegar, si quieres, voy a pegar esto acá en el chat de herramientas open source para, para esto. ¿sí? Entonces, y ya para terminar, ¿sí? Vamos a ir bajando acá. Sí, podrías buscar, pegué el enlace ahí, de herramientas open source y otras tecnologías para implementar la trazabilidad y la observabilidad. Alguna interfaz que implique varias tecnologías de métricas para no casar. Pero mira, pues, OpenTelemetry habla de el concepto de Meter y de los providers. Entonces, OpenTelemetry te permite implementar y manejar métricas de distintas tecnologías en un mismo ambiente. Bien podrías usar esto. ¿no? O podrías, por ejemplo, usar OpenTelemetry para implementar tu propia parte con MongoDB, ¿no? Se me ocurre. Entonces,
creo que pueden no sé si tienen alguna otra duda. Miren, la idea de esta charla es compartirles. Exactamente no soy como digamos, el gurú de la observabilidad. Sin embargo, me di el chance de atreverme a aprender todo esto y tratarles de explicar ese poquito obtenido. El Micrometer realmente no lo he escuchado. Veo que OpenTelemetry tiene algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero implementar Prometheus, veo que no está muy como maduro. Entonces tendrías que ver, yo diría que tendrías que evaluar si, por ejemplo, tiene las opciones que necesito para exportar datos a lo que yo necesite. Si tu filosofía es no atarte a una tecnología y ser open source, pues tendrías que evaluar eso. También el soporte de comunidad o de la empresa que lo provee para que no me deje tirado de un momento a otro. Entonces, y también políticas de la empresa de ciertos tipos de tecnología. Porque, por ejemplo, si agarramos el landscape, también hay cosas de Amazon. Entonces, si la empresa, la filosofía es todo Amazon, ya no podría usar ni esto. Entonces, la mejor forma, yo por lo menos a veces cuando pruebo las cosas es que me haga lo que yo necesito, si son importantes las curvas de aprendizaje y la complejidad y complicaciones que me pueda dar a futuro una tecnología. Eso creo que podría ser un buen parámetro para poder decidir si usas o no una tecnología o no. Por ejemplo, en la parte de Spotify, uno dice, ay, inteligencia artificial, todos usan TensorFlow. Pero estaba leyendo Spotify que en algún momento o ahorita usa Scikit-learn, ¿va? Entonces, ¿por qué Scikit-learn si es bien básico y solo me sirve para modelar modelos de inteligencia artificial? Pues tiene algo que a ellos les facilita la vida para poder usarlo. Y por eso usan Scikit-learn, ¿va? Entonces tendrías que evaluar puntos de comparación entre tecnologías para ver cuál te conviene. Entonces, creo que ahí estamos. Si quieren, vamos a terminar la sesión y pues me puedo quedar platicando. Y pueden, los que quieran compartir, pues son bienvenidos. ¿Sí? Sí, miren, vamos a ver, vamos a ver. Voy a parar primero la presentación, me voy a despedir y después les comparto más información. Le voy a crear un link por acá y les comparto las slides. Entonces, vamos a ir hasta acá último. ¿Sí? Estos son los recursos, ¿sí? Que son, bueno, de los recursos que usé para hacer la presentación. Si quieren, alguno de ustedes hablar con nosotros, dar un tema, algo que ustedes sepan relacionado a Cloud Native, este es un buen enlace. Y nos pueden escribir también sugerencias, cualquier cosa. Estamos a la orden. Y si quieren, se pueden quedar al Zoom Ups and Chill. nueva parte para compartir, ¿no? Y eso fue Cloud Native Plus GT. Entonces, seguimos los que se quedan y los que nos están viendo en Facebook. Vamos a ver acá si funciona mi micrófono. Feliz noche.